¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Ney Harbisson es un artista vanguardista y activista cyborg de origen catalano-irlandés, con residencia en Nueva York y Barcelona. Es la primera persona en el mundo reconocida como cyborg por un gobierno y la primera persona con una antena implantada en la cabeza. Asegura que la antena le permite ver y percibir colores invisibles como infrarrojos y ultravioletas, así como recibir imágenes, videos, música o llamadas telefónicas directamente a su cabeza, desde aparatos externos como móviles o satélites. Su conexión a satélites le permite percibir frecuencias procedentes de fuera de la Tierra. Desde 2004, los medios de comunicación lo han descrito como el primer cyborg del mundo o el primer artista cyborg de la historia, por expresarse artísticamente a partir de un nuevo sentido creado a partir de la unión permanente entre su cerebro y la cibernética. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo has estado? Bienvenido a este nuevo episodio. ¿Qué más, Mauricio y oyentes? Muy bien, hombre. Aquí listo para empezar este tema tan interesante, pero antes te voy a invitar a que sirvamos un café. Claro que sí. Bueno, Raúl, como siempre, tema muy interesante el de hoy. Vamos a hablar acerca del transhumanismo. ¿Qué nos tienes preparados esta vez? Hombre, interesante el tema, bien álgida esta situación del transhumanismo, porque antes de entrar en materia yo me haría los siguientes interrogantes, Mauro y oyentes, y es, ¿puede el ser humano cambiarse a sí mismo hasta el punto de convertirse en otra cosa? ¿O en algo mejor? ¿Trascender? Esta pregunta es tan antigua como el sueño de la inmortalidad, Mauro. O el sueño de volar. O de volar, o de la inmortalidad. Y supone la base del movimiento filosófico y tecnológico que conocemos como transhumanismo. Mira que antiguamente este tema estaba en un campo del futurismo y por lo general se abordaba desde la ciencia ficción, pero el transhumanismo es, sin embargo, una realidad ya palpable y podría inclusive podría cambiar el futuro de nuestra especie de formas impredecibles. Este tema se tocó hace mucho tiempo como ciencia ficción, pero hoy en día es una realidad, hermano. Un tema que hablábamos hace poco, que se viene dando desde 1923, me comentabas hace un momento, ¿no? Tiene unas raíces, sí, del siglo pasado, pero es interesante cómo se ha ido de alguna forma construyendo, y un término que a veces utilizo mucho, configurando, Sí. En todo un movimiento cultural, filosófico, artístico y, como hablábamos la vez pasada, también a un deportivo. Sí. Entonces, vamos entrando en materia, realmente, Mauro, ¿qué es el transhumanismo? Entonces, descrito de forma relativamente formal, el transhumanismo es básicamente un movimiento, como te decía ahora, intelectual que promueve la mejora del ser humano. ¿Con qué fin? Con el fin de superar sus actuales barreras físicas y cognitivas. Es importante hacer aquí, Mauro, un énfasis que esta corriente no tiene interés en la reparación de algún miembro o de algo, no. Ellos no tienen interés en la reparación, sino en la mejora de las cualidades humanas. Entonces, por ejemplo, así como sustituir un miembro amputado por una prótesis no es una decisión transhumanista. No califica. Pero si esa prótesis o ese brazo o ese pie le confiere a su portador una fuerza sobrehumana, la cosa es muy distinta. Ahí sí se puede hablar de transhumanismo. Entonces, lo que busca este movimiento transhumanista es poder superar las barreras físicas del ser humano, e inclusive en términos filosóficos estaría hablando de la poshumanidad.
de lo poshumano, o sea, lo que está después de lo humano. Tremendo, porque pues, en este caso es como hacer las cosas que mejor de lo que lo ha hecho la naturaleza. Sí, pero entonces, dándole claridad a los oyentes acerca de lo que es el transhumanismo, el origen del transhumanismo como término no está del todo claro, o sea, está, digámoslo, se ha configurado ya mucho, pero todavía sigue en construcción permanente, pero la búsqueda de la inmortalidad es lo que este movimiento de alguna manera le apunta, es sí, mejorar al ser humano física y cognitivamente, pero también apuntarle a la inmortalidad, que es un tema que está descrito desde tiempos inmemoriales. Es una de las metas que busca el transhumanismo y por tanto sitúa su pensamiento en la más remota antigüedad, porque tú sabes que esto ha sido un sueño de, como decía ahora, de tiempos inmemoriales, ser inmortales, o sea, poder, digamos, trascender en el tiempo y no envejecer. Me parece a mí también que esto tiene un poquito de, digámoslo, conecta un poco con la fuente, la eterna juventud, el Así no es. envejecer, el no deteriorarse. Y básicamente uno de los aspectos que busca el transhumanismo, Mauro y oyentes, es eso, es buscar la inmortalidad, es buscar no sé por qué, me viene a mí a la cabeza, y aquí divagando un poco, Federico Nietzsche, cuando hablaba del superhombre. Obviamente, hago aquí una claridad, cuando Nietzsche hablaba del superhombre, pues no hablaba en términos morales, ¿no es cierto? Pero igual hacía alusión desde su filosofía al poder llegar a un concepto de hombre superior, y de hecho, como él lo expresa en un libro, más allá del bien y del mal, ¿no es cierto? Entonces se me viene un poco a la cabeza esa concepción del superhombre de Nietzsche. Es como Eh, querer parecernos a los dioses, esa es, inmortalidad, ese poder, es esa... buscar pasar los límites y poder ser mejores, como lo expresamos ahora. Y mira que cuando cito a Nietzsche es tratando de superarse del sistema de valores, desde el sistema moral más bien. Entonces el término, volviendo al transhumanismo, el término fue popularizado en el siglo XX por un biólogo y eugenista llamado Julian Huxley. Y pues posteriormente se fue expandiendo Esto el fue término. en 1923, ¿sí No, no? no, no. ¿O fue Aquí ya estamos hablando como de la década de los 50, de 60. los 60? Sí, Julian Huxley. Entonces, mira que aquí en el transhumanismo hay unas personas, digámoslo, unos personajes que fueron aportando para que este movimiento cultural, filosófico, artístico, como hablábamos, fuera cogiendo fuerza. Hay unos personajes muy interesantes y como te decía ahora, Julian Huxley, británico. Él se llamaba Julian Sorel Huxley. Él era un biólogo evolutivo, escritor, eugenista, internacionalista británico, conocido por sus contribuciones a la popularización de la ciencia a través de libros que escribió, y fue el primer director de la UNESCO. Fue nombrado caballero británico en 1958. Entonces estamos hablando que él empieza a poner las bases, digámoslo ahí, desde su quehacer científico, desde la divulgación que él hacía de la ciencia, desde el énfasis que hacía en la parte evolutiva, y él era un eugenista que trabajaba pues para mejorar digámoslo, desde la parte genética al ser humano. Entonces, Julian Huxley ahí puso como las bases. Ya llega un señor llamado Max Moore, y Max Moore es un filósofo y futurólogo. Y este señor escribe y da conferencias sobre prospectiva y el impacto de las tecnologías emergentes. Fue fundador de una, digámoslo, un instituto llamado Stropi. Ahora te explico y les explico qué es el estropianismo. Entonces, este señor fundó este instituto llamado Stropi y ha escrito una cantidad de libros y artículos donde expone esa filosofía transhumanista. Eh, les hablaba ahora del término que él acuñó también, que se llama estropianismo, y el extropianismo o filosofía de la extropía corresponde a una rama del transhumanismo. Sí. Sí, que tiene la convicción de que los avances de la tecnología, la informática, drogas, criopreservación, nanotecnología, entre otras herramientas,
permitirán obtener resultados en el perfeccionamiento, bienestar y prolongación del cero. ¿Cómo te parece? Tremendo. Entonces, este señor Max Moore pues, pone también su grano de arena para ir configurando lo que estamos hablando hoy, que es el transhumanismo. Qué tremendo. Tú sabes que se han llevado a cabo ya infinidad de experimentos muy bien pues elaborados. Incluso recuerdo uno que se llevó a cabo en 1963. Imagínate que estaban ya experimentando lo siguiente, era la posibilidad de que permaneciera un cerebro vivo fuera del cuerpo, fuera de la cabeza, y lo lograron. Eso lo lograron en 1963 y lograron algo muy tremendo, Raúl. Imagínate que lograron el trasplante de una cabeza. Trasplantaron la cabeza de un primate. Este permaneció con vida durante 7 días. Dice este científico que llevó a cabo el experimento que este primate pues no dejó de ser más ni menos primate o mono de lo que era antes del trasplante, pero lamentablemente a los 7 días falleció porque el cuerpo rechazó la cabeza. Tremendo, ¿no? Sí, un experimento bastante llamativo y bueno, buscando como de alguna manera traspasar esas limitaciones biológicas y de pronto poder como lo decías, experimentar de una manera que hace mucho tiempo se pensaba que solamente se daba en la ciencia ficción. Decía este científico que ellos sabían en uno de los experimentos donde lograron sostener un cerebro vivo fuera del cuerpo, se trataba del cerebro de un animal. Ellos sabían que este cerebro de alguna manera los escuchaba, pero no tenían la capacidad de interpretar, o tal vez el cerebro no tenía la capacidad de responder. Tremendo. Bueno, pero interesante pues esos pinitos que ya están haciendo desde la ciencia, como apuntando a lo que hablamos hoy, que es el transhumanismo. Tremendo desde el 63, pero bueno, cuando hablamos de los se llama autómatas. Autómatas, de alguna manera esto también califica como queriendo pues como ir hacia esto del transhumanismo. Es lo que te digo, es querer como rebasar esos límites y poder llegar a experimentar en aspectos que uno no se imaginaba que se podría llegar, ¿no es cierto?, a estas alturas. Y es interesante poder ver cómo se ha ido desarrollando este concepto y este movimiento transhumanista. Mira que hay otro personaje bien interesante en la construcción digámoslo, de este movimiento. Sí. Y es un señor llamado Fereidun Esfandiari. Este señor es bien interesante porque él era un filósofo y futurólogo que él mismo se cambió el nombre y se puso FM 2030. Entonces resulta que él dice y afirmaba sentir una profunda nostalgia por el futuro. Este señor escribió muchos libros acerca de el transhumanismo, de futurología, y escribió muchas obras y muchos artículos acerca también de ciencia ficción y de una temática también realista que él afirmó y le fue dando como el nombre de transhumanismo también. Él se basó también en Julian Huxley. Y ¿Por qué veía con nostalgia el futuro este señor? Porque es que este señor lo que promovía desde su filosofía y desde su pensamiento era trascender muchas formas y modos humanos, mejorándolos, y no solamente hablando del aspecto tecnológico, sino desde el aspecto moral, desde el aspecto comportamental. Entonces, este señor inclusive se puso FM 2030 porque él nació en 1930 y él soñaba con vivir por lo menos un siglo, pero él finalmente muere por allá en julio del 2000, ¿no es cierto? Entonces, este señor... Estuvo a 30 años de lograrlo. Ajá, más o menos. Propuso mucho y promovió bastante este movimiento del transhumanismo. Y finalmente, otro personaje que
que ha aportado mucho al movimiento es Nick Bostrom. Se llama Nick Bostrom. Es un filósofo sueco de la Universidad de Oxford, trabaja en la Universidad de Oxford. Él nació en 1973 más o menos. No, más o menos no, nació en 1973 y es conocido por sus trabajos sobre el principio antrópico, el riesgo existencial, la ética sobre el perfeccionamiento humano y los riesgos de la superinteligencia y el consecuencialismo. Este señor también, Nick Bostrom, ha aportado bastante a este movimiento que llamamos transhumanismo. Mira que eso tiene una cantidad de ramas según la investigación que hacíamos. Podemos Sí. hablar de manipulación genética, Se habla de edición genética. hablamos de mejoras en miembros pues, de nuestro cuerpo como brazos, manos, pies, en fin, incluso hasta órganos. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, viejo, y fue el trasplante de conciencia. Pues el pasar toda esa, digamos, los recuerdos y toda esa, podríamos decir, todo ese acervo, todo ese acervo que la persona ha construido y tiene en su mente, poderlo pasar inclusive a una máquina o preservarlo hasta que se pueda de pronto, digámoslo, poder instalar en otro cuerpo. Porque mira lo que se me ocurre en este momento, me parece pues como interesante. Imagínate estos dos escenarios. Uno, que se pueda trasplantar la conciencia a cualquier otro dispositivo, sea otro cuerpo o una máquina, ¿cierto? Y el otro, que se pueda hacer un trasplante con todo el éxito del mundo de un cerebro a otra cabeza con otro cuerpo. Pero es que a eso es que apunta y parece descabellado, pero mira que... Pero mira lo que se me ocurre en este momento. Entonces, si se puede hacer un trasplante de cerebro y que este cerebro sea, sea aceptado por esta otra cabeza, este otro cuerpo, entonces podríamos decir que se trasplanta también el alma y el espíritu. Es una buena pregunta. Tremendo, ¿no? Y vos lo que estás hablando también entra un tema que más adelante vamos a ver y es la bioética, porque aquí entra también, es un tema bioético, hasta qué punto, por ejemplo, se puede dar lo que tú dices de trasplantar o pasar todo ese conocimiento, recuerdos, experiencias, todo ese bagaje, todo ese acervo de lo que ha vivido la persona, de su cerebro a un cuerpo, a una máquina. Y si esa persona, eso es lo que lo configura como ser. Entonces es una buena pregunta porque estamos hablando desde un aspecto cognitivo, pero no sé, hablando en términos ya transpersonales, hablamos de un alma o de un ser que supuestamente está más allá de la parte cognitiva. Tremendo, ¿no? Pero es interesante para que miremos otros aspectos y de pronto no se nos escape, y es que en el transhumanismo no solamente se habla de aspectos tecnológicos, de prótesis o de chips implantados, no, también habla, y lo expresaba ahora, de sustancias también o de medicamentos. Entonces, antes de que me escape este dato que me parece muy interesante, es que en Silicon Valley, tú sabes que Silicon Valley es donde está pues, la meca en Estados Unidos de los sistemas, donde nació Apple, donde se configuró y se desarrolló también Microsoft y todo esto. Pues resulta que estos genios y personajes de la década de los 60, 70 ya en Silicon Valley, parece ser que ellos utilizaban microdosis de LSD, que es un ácido. Utilizaban microdosis y al parecer estas microdosis alteraban de alguna manera su cerebro, las conexiones cerebrales, y los ayudaba a ser muy creativos. Entonces ahí hay podríamos decir que era como un atisbo o unos inicios de lo que es el transhumanismo. Mira, si tú quieres conocer más acerca de este tema o alguna persona, o las personas, perdón, que nos están escuchando, hay un libro que se llama Cómo cambiar tu mente, y de hecho también hay un documental en Netflix de este libro de cómo cambiar la mente, y el autor de este libro sale en el documental, son como 4 capítulos, y toca este tema de cómo, por ejemplo, a través del tabaco utilizado de una forma distinta a ser fumado, el LSD, la mescalina,
el peyote. Referente al LSD, hay Estas documentales muy sí, bien logrados de esto. Pero este señor entonces muestra cómo estas sustancias pueden alterar el cerebro de tal forma que amplifica como toda esa percepción que tú en un estado normal no alcanzas a percibir, y lo que hacen estas sustancias es como un estado alterado de conciencia que te lleva a ser más creativo y a tener inclusive una visión diferente. Mira que hay personas que han probado el LSD Sí. y dicen que ven los colores más vivos, que perciben como de una forma distinta. Entonces, El yo creo entorno que, lo perciben completamente sí, claro. distinto. Entonces yo creo que ahí en el uso de estas sustancias como el LSD en microdosis, como lo empezó a hacer esta gente de Silicon Valley, que no sé si todavía lo hacen, yo creo que ya utilizarán unas prácticas más sofisticadas, pero esta era una forma de alterar también el nivel de conciencia, de alterar el cerebro para que perciba de otra manera y para poder ser más creativos. Y mira dónde han llegado con todo este desarrollo tecnológico en sistemas de computación y en cibernética. Imagínate, tremendo. Cuando hablas de estas drogas sintéticas o todos estos medicamentos, es inevitable que no se me pase por la cabeza Lucy, la película. Bueno, es muy bueno estar como ilustrando lo que estamos hablando en este momento acerca del transhumanismo, y yo tenía también pendiente esa película. Es muy interesante. ¿Te acuerdas más o menos la temática? Sí, es tremendo. Bueno, como para no contar la película como tal, pero básicamente es una droga que elaboran sintética, es una droga muy avanzada y bueno, por accidente, esto llega al organismo de Lucy y Se pues revienta, creo que se revientan en su interior y pues esto permite que Lucy desarrolle por completo la capacidad cerebral. Llega supuestamente en la película al 100% de su capacidad. ¿Pero qué pasa cuando llega al 100%? Pues imagínate que finalmente termina ella siendo parte del todo. Se fusiona. Se fusiona y Bueno, mira que también ahí vamos como hilando. tremendo como controlaba todo, ¿no? Sí, pero vamos hilando una ilustración con otra. ¿Te acuerdas que te compartí en estos días que una inteligencia artificial hizo unas gráficas de cómo sería la evolución del ser humano? Tremendo, Entonces empieza bien interesante. desde un primate, cómo va evolucionando a un hombre, a un Homo sapiens, Una Homo especie erectus, sigue avanzando, después llega como a un ser como muy sofisticado donde va perdiendo ciertas extremidades y finalmente termina como fusionándose con una matriz. Pero sí viste que hay una parte donde parece como un monstruo, algo extraño también. Sí, hay un cambio tremendo, pero finalmente pasa como con Lucy, que termina fusionándose con el todo, haciendo parte del todo, Esto como lo- de una conciencia universal. Esto para los que nos escuchan lo pueden encontrar en YouTube. Hay un video, un fragmento pequeño, donde ilustran cómo esta inteligencia artificial muestra que sería La evolución del ser humano. completa hasta el final del ser humano. Entonces, hombre, son, digámoslo, ilustraciones que podemos emplear en estos momentos como para poder ilustrar, valga la redundancia, de alguna manera lo que es el transhumanismo. Entonces, mira, Mauro y oyentes, que durante muchas décadas el transhumanismo se veía en él la mejora del ser humano, pero se veía casi como una meta difícil de alcanzar, pero esto ha cambiado en los últimos años. ¿Por qué? Porque de esa forma tímida que se veía de pronto el transhumanismo como algo de ciencia ficción, pues hoy en día, hombre, se está volviendo realidad. Hay un señor llamado Kevin Warwick y él es conocido por sus experimentos cibernéticos. Entonces fue uno de los pioneros al incorporar en el 2002 una matriz de electrodos en su brazo izquierdo. Imagínate, se implantó una matriz de electrodos en su brazo izquierdo para conectarlo a internet. Estamos hablando de 2002. Poco después, el artista con el que tú empezabas el podcast, Neil Harbison, se hizo famoso al implantarse la antena que tú decías, con una serie de sensores y un generador de vibraciones auditivas que le permitía a este señor escuchar colores. ¿Cómo te parece? Escuchar colores más allá de la visión humana. Bien tremendo esto de las personas que escuchan los colores. Y como lo que tú decías, él escuchaba colores y veía colores de los espectros ¿será que también ve la música? Y infrarrojo, perdón. ¿Será que también ve la música? Sí, eso es una percepción que desarrollan algunas personas. Pero bueno, mira que el tema con este señor Neil Harbison es que él nació con un problema, y era que él veía en tonos grises.
Entonces, pero fue que también desarrolló esa antena y es muy gracioso porque en Inglaterra, en el Reino Unido, fue que le dieron y le aprobaron el pasaporte como cyborg. Pero hace poco tuvo un debate o como que un problema Sí, jurídico, si ¿no? esa antena era parte de él o era un artefacto. Que él Sí. alega que es Sí, una extensión de su cuerpo. claro, que es una extensión de su cuerpo. Entonces, mira cómo va avanzando el transhumanismo y yo quisiera también que eh, mm, ilustrar este tema con algo que sucedió hace poco. Tú sabes que estamos saliendo de una pandemia, 2020 pues fue el año de la pandemia tan tenaz, pues resulta que una empresa llamada Disruptive lanzó un chip NFC. Este chip se implantaba bajo la piel del usuario para validar el pasaporte COVID. Muy controvertido, por Sí, cierto, ¿te el acuerdas tema. que estuvo dando mucho palo o mucho auge para que la gente nos entienda el tema del pasaporte COVID y que había que tener un pasaporte COVID? Entonces, ¿te acuerdas que eso dio mucho de qué hablar? Pero entonces, mira, hablando del transhumanismo, había esta empresa ya estaba prácticamente desarrollando o lo desarrolló este chip que ponían bajo la piel y usted en los aeropuertos pues simplemente pasaba por un sensor y ya se dan cuenta que vos estabas vacunado, cuántas dosis tenía y todo. Entonces, mira Tremendo. Entonces, ¿qué podemos decir de estos implantes, hombre? Que esto abrió una ventana al uso no solamente ya de implantes para el pasaporte COVID, sino implantes biológicos de alto rendimiento. Y aquí también es interesante recordar lo que eso sucedió el año pasado, si no estoy mal, el 2021, el primer trasplante de corazón a un ser humano procedente de un cerdo modificado genéticamente. Aquí entra también el transhumanismo. Sí, porque Claro, de hecho hay una humanización de ese órgano, de ese cerdo, para que pueda ser no rechazado claro, por el receptor. a este señor le implantaron este corazón de origen de un cerdo, pero modificado genéticamente. Si no estoy mal, él vivió como 1 o 2 meses, pero finalmente falleció. Entonces, mira que ya aquí en el transhumanismo estamos hablando y estamos metiéndonos en el campo de lo que se llama xenotrasplantes. Y eso por ahora es estrictamente terapéutico y está en una fase muy experimental. Pero hace que algunos, o mejor dicho, muchos transhumanistas piensen ya, por ejemplo, en lo siguiente, en ojos modificados e incluso sistemas endocrinos mejorados a través de órganos de animales modificados genéticamente o de injertos de células cultivadas en laboratorio. Entonces, imagínate. Pero cuando se me ocurre algo, y es que el transhumanismo, cuando hablas acerca de este otro tipo de trasplantes como ojos, pues ellos dicen que por qué quedarse en la visión actual que tiene pues un ser humano que ve perfectamente, por qué no ir más allá y permitir que estas personas vean otros colores, como le pasa al cyborg del que hablábamos. Sí. Es que básicamente eso es lo que busca el transhumanismo, o sea, superar los límites que tiene el ser humano para, según este movimiento, perfeccionarse y ser mejor. Entonces, incluso poder volar. Son muchas cosas que podríamos entrar aquí a hablar acerca del transhumanismo, pero mira que para ir aterrizando esto a, digámoslo, a ejemplos más palpables y cercanos es lo que está haciendo este señor Elon Musk. Elon Musk tiene varias empresas, sabemos que Tesla, tiene otra empresa de cohetes, y bueno, es un genio el tipo, pues él tiene una empresa que llama Neuralink. Y en Neuralink, este señor está creando un chip que se implantaría al cerebro y básicamente ¿qué es? Es una interfaz neuronal que le permitiría a una persona sin manos poder teclear desde su cerebro un teléfono móvil, un celular, de una manera más rápida que inclusive que una persona que tiene pues sus manos y sus dedos completos. Entonces lo haría inclusive más deprisa. Entonces imagínate, este proyecto ya, si no estoy mal, está a 5 meses de lanzarlo. Creo que se está hablando de que para mayo del 2023 estarían implantando este chip en el cerebro.
Qué tremendo. Le hubiera servido mucho a Stephen Hawking Claro. Y mira que lo que ellos buscan es, con este tipo de tecnología, es que mejorarnos, mejorar el cuerpo y las funciones físicas como cognitivas. Entonces, ¿qué se busca? Por ejemplo, con el implante de este chip, pues lo que decía anteriormente, pero con otros chips que van a desarrollar, pues buscan, por ejemplo, mejorar la visión, lo que tú hablabas ahora. Se habla de extremidades artificiales adicionales a las que ya tenemos para ser más eficiente, imagínate. O también órganos de capacidades inéditas. Imagínate un chip implantado directamente en nuestro sistema nervioso que controle una serie de cosas. Entonces, a eso está apuntando el transhumanismo. Qué tremendo. Sabes que no deja de parecerme curioso lo siguiente. Hablabas ahorita acerca del trasplante de corazón que se le hizo a este señor que duró mes o 2 meses. Como 1 o 2 meses, sí. Y también escuchamos al principio del podcast este señor que se implantó esta antena en la cabeza, en el cráneo. Sí. Y se me ocurre lo siguiente, Raúl, y es, si esto es lo que sale a la luz pública, lo que logramos ver, ¿qué pasará en la clandestinidad? Sí, en lo que no conocemos. Esto es lo que vislumbramos, pero hay una cantidad de cosas que... ¿Qué habrán logrado? ¿Qué tantas personas mejoradas probablemente hay entre nosotros ya? Deben de haber muchos, pero ¿sabes una cosa, Mauro? Y es que hay un asunto que no sé si te diste cuenta, y bueno, y los oyentes se enteraron, pero este caso también que habla de transhumanismo, pues sucedió en China. Hay en China un genetista, un científico, genetista llamado He Jiankui. Este señor fue condenado a 3 años de prisión por las autoridades de la República de China. Muy bueno el mandarín, tu mandarín excelente, Raúl. ¿Sabes por qué fue condenado este señor a 3 años? Porque este señor hizo lo siguiente con unas niñas, las manipuló, digámoslo, las manipuló genéticamente. ¿Qué hizo? Él lo que hizo fue que desde su capacidad como genetista, editó genéticamente a unas niñas. Alteró el ADN de estas chicas. Sí, totalmente la editó para mejorar, pues como, digámoslo, para que crecieran con mayores capacidades. Hizo una edición genética. Qué interesante este caso. Sí, pero fue condenado por la República Popular de China a 3 años. ¿A 3 años? Uh-huh. Bueno, pero le fue bien. Pues de alguna manera, pero imagínate que ha influenciado a mucha gente y parece que esto va en aumento lo que hizo este señor, que fue las niñas editadas genéticamente. Imagínate, mejoradas genéticamente. Entonces, es otro ejemplo de transhumanismo. ¿Qué piensas tú de la clonación? ¿Tal vez esto hace parte también del transhumanismo? Sí, claro, eso apunta como a este movimiento. Tremendo. Claro. Ha menguado mucho el boom, pero hace poco sonaba mucho el asunto de la clonación. ¿Recuerdas? Claro. Con la oveja. Incluso hubo una novela de origen brasileño, donde sí, hablaban acerca de un tipo que llevó a cabo una clonación de un humano. Es que mira, es interesante porque como se ha ido dando y se ha ido configurando el transhumanismo, pues se llega a aspectos ya muy concretos y hay un ingeniero estadounidense llamado, por acá tengo el nombre, yo lo busco, si no estoy mal se llama Raymond Kurzweil. Este señor, pues se habla de que trabajó para Google en el año 2012 y resulta que está dedicado al mejoramiento biotecnológico del ser humano. Biotecnológico, ¿cómo te parece? Y el objetivo es detener el envejecimiento y el cáncer. Entonces, mira que como hablábamos anteriormente, una de las premisas, más que premisas,
uno de los objetivos así, pero bien fuertes del transhumanismo es que vos prácticamente puedas ser inmortal. O sea, no envejecer, no deteriorarse y de alguna manera la inmortalidad. Hablabas ahorita, antes de grabar, de cómo muchos científicos y gente importante no ve con muy buenos ojos este asunto, ¿no? Es que, a ver, este asunto es muy serio. ¿En qué sentido? Lo llegó a decir Stephen Hawking. Llegó a decir, él dio muchas declaraciones como en sus años finales pues, de vida, en sus últimos años, digámoslo más bien. Incluso era un creyente del viaje en el tiempo también. Ajá. Este señor pues hablaba de que él tenía temor con la inteligencia artificial desarrollada por el hombre pues para mejorar las condiciones y todo, porque él decía que esa inteligencia artificial podría salirse de control y inclusive subyugar, esclavizar al propio ser humano o acabarlo. ¿Sí será que está muerto Stephen Hawking? Pues quién sabe si todo ese, digámoslo, su cerebro, toda esa información y todo lo que lo constituía a él, pues lo hayan mutado, trasplantado, digámoslo, a alguna máquina. O como se hace también que estos cerebros los están congelando para que cuando se dé, pues, por medio de la ciencia, poderlo poner en otro cuerpo o conectarlo con una inteligencia artificial o de silicio, pues empezar a darle vida, digámosle, a todos esos recuerdos y a ese cerebro. Tremendo, tremendo. Aquí de pronto me pongo un poquito conspiranoico yo, pero bueno, es que es interesante el tema. Pero ya dándole como, digámosle, como un cierre a esto, es que es un movimiento real, el transhumanismo. Puede que usted que está escuchando o que tú y yo, Mauricio, de alguna manera inconscientemente estemos de acuerdo con ciertos aspectos del transhumanismo, podría ser, y mucha gente sin conocerlo como tal esté pronto de acuerdo con el transhumanismo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante hacer una reflexión, como te decía yo ahora, desde la bioética y hasta qué punto esto puede ser contraproducente para el ser humano, el tratar de superar ciertos límites físicos y cognitivos podría generar, yo creo que más desigualdades. Entonces, ¿qué reflexión podríamos hacer de esto? Pero es que lo que tú dices es bien interesante porque yo creo que de algo que probablemente es bueno, que podría ayudar a la humanidad, finalmente puede perjudicar a una gran cantidad de personas. Porque finalmente, Raúl, esto no es barato. Esto supongo yo que ha tenido una inversión enorme y de alguna manera tendrán que recuperar esto. Pues hombre, yo empiezo a sacar mis conclusiones para ir cerrando este tema, y es que está más que claro que la clase de mejoras que predica este movimiento, esta filosofía, Mauro, solo estaría disponible para una élite acaudalada, como tú dices, y una élite acaudalada y bien conectada. Entonces, gracias a ello, mira lo que pasaría. Las clases privilegiadas, o sea, que gozan de un buen poder adquisitivo, ellos gozarían de una mayor superioridad física y cognitiva. ¿Por qué? Porque tendrían el dinero para poder acceder a estas mejoras, pero entonces, ¿eso qué haría? Pues para mí, yo viéndolo pues como en perspectiva, yo creo que eso incrementaría las desigualdades con el resto de la población, con los que no tenemos la forma de poder acceder a esas mejoras. Entonces, las personas acaudaladas con mayor poder adquisitivo sí podrían mejorarse físicamente, cognitivamente, y yo creo que además de todas las desigualdades que podría generar esto, también se generarían unos cambios hereditarios que podrían dar lugar a un sistema de castas absolutamente distópico, porque aquí sí entraríamos a hablar de algo muy distópico. Bueno, esto sería como la parte mala del asunto. Pero imagínate que hubiese la posibilidad de que todos tuvieran acceso a estas mejoras. Se me ocurría algo, y es como el sistema de salud francés, que aparentemente es muy bueno para toda la población. Imagínate que fuera así, que todas estas mejoras cibernéticas y también
genéticas fueran para toda la población. Sería pues también algo muy bueno, ¿no? Sí, posiblemente, pero yo sí quisiera terminar ya, Mauro, y cerrar este tema con lo que proponía Julian Huxley, uno de los primeros personajes que habló del tema, y es que, por ejemplo, él creía que el concepto de raza era muy difuso, pero consideraba del máximo interés la creación de un nuevo ser humano, creado a partir de, oiga, de los fenotipos más beneficiosos de cada especie. Y por supuesto, como él lo decía, si existe un ser humano mejor, es porque hay otro que podemos juzgar como peor. Entonces aquí hay un dilema que también persigue al transhumanismo, y es eso. Si decimos que va a haber un ser humano mejor, es porque ya estamos haciendo, digamos, la exclusión de un ser humano de segunda o inferior. Entonces, el transhumanismo es para conocerlo, entenderlo y poder tener pues, nuestra postura frente a este hecho que ya es una realidad. Así es. Bueno, Raúl, llegamos entonces al final de este episodio. Sin duda, para las personas que nos escuchan, pueden encontrar mucha información acerca del transhumanismo. Los invitamos para que indaguen y puedan explorar un poco más acerca del tema. Mauro, y también yo invitaría a que pues, puedan ver esta serie que se llama Black Mirror. En Black Mirror también se toca el tema del transhumanismo. Tremendo. ¿Esta está en dónde? ¿Netflix? Netflix, sí. Bueno, amigos, llegamos entonces al final de este episodio. No sin antes agradecer a aquellas personas que nos siguen, que están pendientes de nuestro podcast cada semana. Los invitamos también a que nos compartan, a que interactúen con nosotros en YouTube, en nuestras redes sociales. Nos interesa mucho escuchar la opinión de ustedes. Nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Hasta luego, Raúl. Hasta pronto, Mauricio y oyentes. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.